como tal. Bueno, este tema es un poquito tedioso si te quieres ponerlo a ver desde el punto de vista estrictamente molecular, porque en verdad es bastante complicado. El libro lo trata de hacer la forma más dirigida posible. Y en el caso de ustedes, la idea es que yo se lo haga de la forma más práctica posible. Y a pesar de que llevo tiempo dándolo, no hay manera de hacer que esta clase sea corta. Entonces es una clase que por eso es que yo trato de dividirla en tres partes, porque chuzo, de verdad que buco de material. Y bueno, es lo que al final lo que puedo, porque le he recortado buco y aún así queda inevitablemente larga esta clase. Pero bueno, es importante porque eso es parte del día a día del tema de medicina. Inflamación, para ustedes también eso también es válido. O sea, todo el mundo asocia la inflamación con dolor y una serie de síntomas que nosotros vamos a discutir durante estas tres clases y por qué ocurre. O sea, por qué ocurren eso. ¿Por qué si yo me corto hay cambios vasculares, etcétera? Eso es lo que vamos a tratar nosotros de discutir a lo largo de esta clase y las dos que siguen más adelante. Bien, la inflamación ocurre cuando nuestro cuerpo se está tratando de defender de algo. El modelo estándar al que nos vamos a referir son las infecciones, porque las infecciones, en este caso, hablando más que todo sobre bacterias, son como nuestro enemigo por excelencia. Las bacterias nos atacan y nosotros nos defendemos de ellas. Y una forma en la que nos defendemos de esa infección, de esa bacteria, es gracias a la inflamación. Sin inflamación, a nosotros nos caería la bacteria más gaya, la más rudimentaria, y acabaría con nosotros. Y otra cosa que provoca inflamación o produce inflamación es el daño o la lesión tisular. Por ejemplo, si te gusta la ciencia y quieres tratar de indagar, ahorita párate y métele un puñete a la pared. O sea, el golpe que le metas con el puño hacia el izquierdo o el derecho se te va a inflamar porque ese tejido que haga contacto, parte de las células van a morir, ¿okay? Y esas células muertas también atraen la inflamación. Entonces son dos conceptos importantes que quiero que tengan en mente o en cuenta hasta este punto del curso. Ok. Entonces la inflamación es como, por ejemplo, cuando roban en una tienda. Pues vamos a hacerlo chiquitito, en una tienda. Cuando roban en una tienda, el ladrón entra con una pistola y hay que llamar a la policía. O el seguridad, primero el seguridad entra, aborda al maleante, vamos a decir que lo anula, llama a la policía y la policía llega y entonces se llevan preso al maleante. Pero todo ocurre en un tema de comunicar. O sea, tienes que comunicarle a la policía que están robando. Entonces, lo mismo ocurre con la inflamación. Entra una bacteria, se activan células y moléculas que llaman a otras células, llámense leucocitos, para que vayan directamente a atacar lo que sea que esté ocurriendo ahí. Ya sea, llámese una infección o llámese células muertas. Entonces, eso que le estoy tratando yo de decir de una forma lo más simplificada posible. Eso es necesario para sobrevivir. Sin inflamación, nosotros no duraremos mucho. Es necesario, es una parte fundamental de la muerte. Porque esa inflamación nos va a ayudar a nosotros a eliminar cualquier cosa extraña que sea que nos está atacando o que sea potencialmente peligrosa. Como dice aquí, no tejido necrótico. Por ejemplo, si tú tienes un perrito en tu casa y el perrito se muere, por mucho que tú lo quieras, tú no vas a dejar el perrito ahí tirado en la sala porque tú lo querías mucho y no lo quieres enterrar o no lo quieres botar. O sea, déjalo ahí para que tú veas qué va a pasar los 3 días, ¿no? Entonces, imagínate tú, lo mismo es tener dentro de tu cuerpo células muertas. O no lo mismo, no muy parecido. O sea, que las células muertas dentro de tu cuerpo son perjudiciales. Por eso también hay que eliminarlas y nosotros las eliminamos gracias al proceso de inflamación. Entonces, aquí nosotros vamos a conocer a los leucocitos fagocíticos, sobre todo, o sea, los que fagocitan, los que comen cosas extrañas. Vamos a hablar un poquito de los anticuerpos, que son proteínas que tienen varias funciones. Y otra vamos a hablar de las proteínas de complemento, que son también otra línea de defensa, que son proteínas especializadas también en destruir microorganismos. Son como si fueran los soldados de nuestro ejército, que están llamados a defendernos cuando ocurre algo potencialmente peligroso para nosotros. Bien. Continuando con el mismo ejemplo, la policía, tú sales a la calle y tú ves que la policía anda corriendo o recorriendo las calles en sus patrullas. Y a menos que pase algo, la policía no va a actuar. O sea, la policía no anda por ahí apuntándole a todo el mundo que pasa, porque te imaginas, ¿no?
Eso es peligroso y aparte que es innecesario. Lo mismo ocurre con tus leucocitos. Esos leucocitos están por ahí patrullando, pero a menos que ocurra algo que los active o que los llame, ellos no van a actuar. ¿Por qué? Porque cuando el leucocito actúa, destruye lo que está haciendo daño, pero también ese ataque a veces es muy destructor y ese ataque puede lesionar los tejidos involucrados. O sea que si tu inflamación estuviera siempre activada, sí, probablemente destruirías lo que te está afectando, pero al final terminarías con tus propios tejidos lesionados y eso fuera deleterio. Por eso es que discutíamos nosotros que una causa de lesión tisular o de lesión celular es el ataque autoinmune. Entonces, no es correcto ni es beneficioso tener nuestros leucocitos siempre apuntar a una pistola. Eso sería deleterio para nosotros. Entonces, así como los guachimanes que existen en el negocio, o menos que ustedes no conocen ese término, los guardias de seguridad, que no son policías, sino que están vigilando ahí y tienen un entrenamiento mínimo para neutralizar un posible agente agresor, nosotros también tenemos células que residen en nuestros tejidos, que son unas células que están vigilando, asegurándose de que todo esté adecuadamente funcionando. O sea, cuando esas células residentes, o también le llaman células centinelas, ven que hay algo anormal, o sea, como por ejemplo, cuando tú entras a ponte que entraste al súper, tú no puedes entrar al súper con un pasamontaña o con una gorra y un lente oscuro. De una vez seguridad te va a decir, hey, quítate eso o sal, porque eres sospechoso. Tu ropa te delató. Del mismo modo, nuestras células que están vigilando saben detectar cosas que están raras, las detectan y de ser posible o necesario, llaman a un potencial ataque. Entonces, ese ataque está diseñado para eliminar eso que entró. Entonces, el proceso de información no solamente se basa en atacar, se basa en detectar que algo foráneo, o sea, algo de afuera, entró, eliminar eso que entró foráneo, así como tú lo ves aquí, ponte que te metes esta astilla, la astilla obviamente no está limpia, ni mucho menos estéril, está sucia, se entran bacterias por ahí, crea una solución de continuidad en la piel, entonces hay cambios vasculares, entonces todo lo que se mete aquí, tus leucocitos tratan de eliminarlo. ¿Para qué? Para que esa herida quede lo más limpia posible, de manera que eventualmente se pueda reparar ese tejido. Porque si los leucocitos no eliminan esos microorganismos, el tejido nunca se va a poder reparar. Por lo tanto, las heridas nunca pudieran sanar. Para todos estos procesos es necesario tener una inflamación óptima. Bien, a manera de resumen, denme un segundito. A manera de resumen, la inflamación ocurre en una serie de pasos que podemos resumir que son relativamente ordenados. Lo primero se da aquí. Entró una bacteria a un sitio donde no tiene que entrar. Ponte que te cortaste cocinando y entonces gracias a ese sitio de entrada se metieron bacterias. Entonces tú tienes células y o moléculas que detectan que algo extraño ha entrado a tu cuerpo. Entonces después de eso hay cambios vasculares que favorecen que los leucocitos lleguen desde la sangre y migren hacia donde está el potencial agente ofensor, o sea, la bacteria. Entonces los leucocitos y compañía comienzan a atacan a esa bacteria para poder eliminarla. Una vez que eliminen esa bacteria, la inflamación se acaba y el tejido que fue lesionado se repara. ¿Ok? En teoría eso es algo positivo, algo secuencial que pues no tiene nada de... O sea, tu cuerpo sabe hacerlo, lo que quiero decir. Tu cuerpo sabe hacer este acto de una forma bien organizada. Entonces, esto lo vamos a repasar más adelante. Esto es como una especie de resumen. Bien, así de una forma muy resumida y muy didáctica, muy fácil de entender, por así decirlo, nosotros tenemos con dos tipos esenciales de inflamación. La inflamación aguda, que es la que vamos a concentrar la clase de hoy y la próxima clase, y la inflamación crónica. Como dice la palabra, aguda. La inflamación aguda es rápida, es una respuesta rápida, ya sea a agentes infecciosos, sobre todo bacterias, o tejido que ha sido lesionado. Por rápido me refiero a minutos, máximo horas, y es una respuesta inflamatoria que dura poquito, ¿ok?
dura ya sea horas o máximo unos 2 días, punto. ¿Okay? Si dura más de 2 días, entonces evolucionaría a una inflamación crónica, que es un proceso mucho más demorado, mucho más largo, puede ser prácticamente eterno, en el caso de una enfermedad autoinmune, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la inflamación aguda se caracteriza porque hay cambios vasculares que permiten la fuga de líquidos a través del endotelio junto con la fuga de leucocitos, siendo principalmente el actor de la inflamación aguda los neutrófilos, como dice aquí, ¿no? En la aguda son principalmente los neutrófilos. En papel, la inflamación aguda te puede resolver un problema que es relativamente sencillo. ¿Okay? La inflamación aguda llega, hace su trabajo, se acaba y ya. El tejido que quedó es reparado y prácticamente queda como si nada de eso hubiera pasado. Entonces, en teoría, la inflamación aguda hace el trabajo. Pero ¿qué ocurre? Puede que la inflamación aguda falle. Puede que el ataque de la inflamación aguda no logró eliminar al agente ofensor y entonces tienes que llamar a una línea de ataque más poderosa, más fuerte. Entonces, ahí viene entonces la inflamación crónica. Como dice la palabra, es de mucha más duración. Repito, puede ser prácticamente eterna si le da chance. Se caracteriza porque es como si fuera una bomba nuclear. O sea, destruye todo. Se caracteriza por tener una gran destrucción de todo el tejido involucrado. Y aquí lo que tú vas a ver precisamente son macrófagos. El macrófago veremos más adelante que es el principal actor de la inflamación crónica y también con los linfocitos. Entonces la inflamación crónica, como les dije, se basa o se caracteriza por una gran destrucción del tejido que a su vez se alterna con periodos de reparación. O sea, que al final del día hay mucho tejido cicatricial. Cuando ocurre eso en los órganos sólidos, se llama fibrosis. O sea, el tejido afectado es reemplazado por prácticamente una cicatriz, que sí, es sana, pero al costo de perder la función del órgano involucrado. ¿Okay? Por eso lo vamos a hablar en la tercera parte cuando discutamos la inflamación crónica. Hoy nos vamos a centrar en la inflamación aguda. Bien. Vamos a hablar un poquito de los medidores químicos. Por ejemplo, ponte que fuiste a La Rocha, publicidad gratuita. Fuiste a comprar unos cuadernos, ponte. Bueno, pero ¿quién compra cuadernos ahorita? Fuiste a comprar la comida de los perros que la venden allá. Y te has comprado tu comida bien pretty ahí, o Canova, otra publicidad gratuita, perdón, y se mete un ladrón. Y el tipo entra así armado. Entonces, seguridad, yo no creo que se meta a tiro con el ladrón, porque seguridad no está entrenado a ese nivel. ¿Seguridad qué va a hacer? Va a agarrar su radio o su celular, o alguien va a agarrarlo, probablemente tú sí puedes, y vas a llamar a la policía y dices, hey, estoy en La Rocha que de 50 y está pasando esto y lo otro. Y dice la policía, vamos para allá. Entonces, ¿cómo tú te comunicaste con la policía? Gracias a tu celular. Si nadie tiene celular en ese momento, la policía no tiene forma de saber lo que está ocurriendo en ese sitio. Entonces, eso es un canal de comunicación entre los que detectan algo anormal y eventualmente la policía. Algo similar ocurre con la inflamación. Tú te cortaste, entraron bacterias, pero ¿cómo tus leucocitos saben que tienen que ir a atacar allá? Bueno, porque las células que están detectando todo los llaman, los telefonan, por así decirlo, pero gracias a esto que está acá, que son los mediadores químicos. Son sustancias químicas que tienen muchas funciones, hasta este punto, digamos, que atraen a los leucocitos al sitio de batalla. Entonces se metió una bacteria extraña, tus células residentes que están en tus tejidos, sobre todo los epitelios, la piel y las mucosas, se dan cuenta que algo extraño entró. ¿Quiénes son esas células? Los macrófagos. Vamos a ver a lo largo de las clases que los macrófagos son muy versátiles, o sea que tienen muchas funciones. Ahí también encontramos sobre todo las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno por excelencia, y también los mastocitos. Estas tres células, entre otras, colaboran para darse cuenta que algo extraño entró a un lugar que no tenía que entrar. Y de una vez comienzan a mandar mediadores químicos para atraer entonces a los leucocitos al sitio de batalla. ¿Cuáles son estos mediadores químicos? Uno de los más importantes, las citoquinas, que asumo que usted conoció, quizás la conoce de antes, pero cogieron mucho auge
con este tema del COVID. O sea, el COVID tuvo un tema importante con las citoquinas porque parte importante del COVID no era el virus como tal, sino la potente respuesta inflamatoria que inducía en los pacientes que estuvieron gravemente enfermos. Y ellos estuvieron porque, bueno, habrá uno que otro, pero ya no es tan común como hace prácticamente marzo de 2020. 2 años, será casi, ya casi 2 años, casi 2 años. Qué bueno, me alegro. Créeme que nadie quiere regresar a eso. Nadie que lo haya visto, vivido. Ustedes me dirán. Entonces, esas citoquinas, entre varias cosas que pueden hacer, llaman entonces a los leucocitos al sitio de batalla. O sea que inducen una respuesta inflamatoria. Pero veremos a lo largo de las clases que las citoquinas tienen varias funciones también. Hay citoquinas que son proinflamatorias, o sea que inducen la inflamación, y hay otras citoquinas que son antiinflamatorias, o sea que terminan la inflamación. Dentro de esos mediadores inflamatorios tenemos otros, como la histamina, que asumo que usted conocerá. Por ejemplo, alguno de ustedes aquí tiene que ser o conoce a alguien que es alérgico a los mariscos. Entonces, esa persona que es alérgico a los mariscos, apenas que lo hueles, o peor, si se los come por error, que es un arroz de combinación, y te metes una cucharada y tiene un camaroncito inocente, de una gente que la boca le comienza a picar y que la lengua se le hincha. Bien, eso ocurre esencialmente por un mediador inflamatorio que se llama la histamina. La histamina se caracteriza por producir cambios vasculares bien importantes. Para que te hagas la idea, recordarás tu clase de histología, que la capa interna que recubre los vasos sanguíneos se llama endotelio. ¿Okay? Ustedes deben saberlo ya. El endotelio es un epitelio plano simple. Las células endoteliales se caracterizan por estar firmemente adheridas unas a otras gracias a todas las uniones intercelulares, donde están los gap junctions, están las adherent junctions, están los desmosomas, etc. Pero no son herméticas, ¿ok? No son un sello completamente hermético. Entonces la histamina se caracteriza por agarrar ese endotelio y abrirlo, por así decirlo. Favorece que ese hermetismo se rompa y entonces ese endotelio permite fuga. ¿Ok? Entonces, cuando tú te comes el camarón sin querer queriendo, eso activa la histamina, pone al mastocito loco, el mastocito comienza a degranular su histamina y el endotelio se comienza a abrir. Y cuando él se abre, ¿qué hace? ¿Qué fuga? Fuga agua. Entonces, esa fuga de agua es lo que hace que tus tejidos aumenten de volumen. Eso se llamaría edema en este caso. Y también provoca muchos otros síntomas la histamina, sobre todo ese prurito, esa picazón. Entonces también la histamina y otros mediadores inflamatorios también llaman a leucocitos a ese sitio de lesión. Otros mediadores lo que hacen es activar a los leucocitos. Ponte que el leucocito es un policía que está armado, ¿okay? Pero el policía que está armado no va a agarrar y te va a meter un tiro a ti porque le da la gana. O sea, el tipo tiene que recibir una orden o saber que tú eres efectivamente un peligro. Y entonces cuando lleva la orden el policía, le quita el seguro a la pistola y entonces abre fuego. Entonces, los leucocitos, pónganse que activarlos es quitar el seguro a la pistola, ¿ok? Los leucocitos están ahí, pero no es hasta que se activan ellos que adquieren su potencial destructivo y entonces ahí sí pueden entonces atacar. ¿Y qué los activa? Ciertos mediadores inflamatorios que los capacitan entonces para poder destruir. ¿Por qué? Porque si los tenemos siempre encendidos, siempre disparando, repito, eso lógicamente será peligroso para nuestros propios tejidos. Bien. La inflamación tiene ciertos signos clásicos que asumo que usted de alguna forma ya está familiarizado con ellos. Haga el ejemplo. Métale un puñete en la pared. ¿Ok? El sitio donde pegaste tú, hasta con la mano izquierda que le pegaría yo, esa mano izquierda te va a doler. Eso es un signo de inflamación. También va a aumentar de volumen por lo que te expliqué, por el edema que se forma, se va a poner caliente y también se va a poner roja. ¿Ok? Esos son los signos clásicos de la inflamación. Ocurren gracias a los mediadores, estos inflamatorios que hablamos hace un momento, y también ocurren porque hay muchos cambios vasculares en ese sitio de lesión celular. Eso lo escribió Celso hace un montón de tiempo
Y después Rudolf Virchow, que es el padre de la patología moderna, le acuñó el quinto, que es la pérdida de la función. Esa mano que tú tienes ahí te duele tanto que tú no la vas a poder prácticamente ni abrir. Claro, dependiendo de qué tan fuerte le hayas pegado. Entonces, esto todo que tenemos aquí ocurre gracias a esos mediadores químicos inflamatorios. Esos cambios vasculares, vamos a ver cómo ocurren más o menos. ¿Okay? No tampoco con tanto detalle porque eso es muy molecular, pero vamos a ver cómo ocurren estos cambios cuando los tejidos están inflamados. Entonces, como todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, la inflamación tiene que ser un proceso bien regulado, porque si la inflamación se pasa de la raya, se convierte entonces en algo deleterio, porque lo que vas a obtener tú es que tus tejidos propios se van a dañar. Eso es lo que ocurre con las reacciones de hipersensibilidad, que yo creo que esta vez vamos a poder ver con más calma en el próximo módulo. Bien, ponte el paciente que le da una neumonía bacteriana, le dan antibióticos, reposo, etcétera. Cuando comenzó todo, el tipo muy enfermo, fiebre, dificultad para respirar, malestar general, va al cuarto de urgencia, le hacen una placa, te da neumonía, le ponen antibióticos, le ponen cuestiones para el dolor. Y si es una persona inmunocompetente, o sea que su sistema inmune está bueno, está bien funcional, entonces ponte que a los 10 días, máximo 15, esa persona está como si nada, nuevecito de paquete el pulmón, porque la inflamación, que es por una infección, debe ser autolimitada, o sea que eventualmente se acaba esa inflamación y los tejidos son reparados y prácticamente tu cuerpo es tan sabio, si eres inmunocompetente, que tú prácticamente quedas 0 kilómetros, tu pulmón queda nuevecito porque tu cuerpo sabe cómo regenerarse bien. Ahora, eso depende de qué tipo de tejido sea el afectado. Y dijimos nosotros que hay tejidos que son muy lábiles, o sea, que tienen una alta capacidad de reparación, pero hay otros que no, como por ejemplo el cerebro y el corazón. Entonces, cuando esto falla y ponte que la infección es muy potente, un ejemplo que se me ocurre es por tuberculosis. La tuberculosis es un agente que es difícil de erradicar, entonces tu cuerpo se pone loco a la inflamación. Por eso es que te hace esos granulomas, que les pregunté como, creo que 3 preguntas en el quiz, algunas contestaron bien, otros no. O sea, la inflamación granulomatosa es una inflamación destructiva, de esa necrosis, todo eso lo que hace es destruir tu tejido, una inflamación desproporcionada que ocurre en respuesta a una infección persistente, frente a algo difícil de erradicar. Frente a eso también ocurre, por ejemplo, las alergias. La alergia, ponte que yo soy alérgico al pelo de gato. ¿El pelo de gato me hace daño a mí? No. El pelo de gato es algo inerte que no está diseñado para hacerme daño, pero mi cuerpo reacciona con mucha violencia frente a eso. Otro ejemplo, el mismo ejemplo, los mariscos, o el que hace con la penicilina, o al polen. La alergia se caracteriza porque realmente el agente, frente a que yo soy alérgico, realmente él no me va a hacer daño a mí, no me va a matar, pero es mi cuerpo el que reacciona de una forma anormal, reacciona con demasiada potencia. Por eso que se llaman reacciones de hipersensibilidad, que al final del día son biológicamente incorrectas, porque nada me sirve a mí que mi cuerpo se ensañe en destruir al camarón si el camarón nunca me hace daño a mí. O sea, eso es biológicamente incorrecto. Por eso es que las alergias no tienen fundamento. Y es un concepto que nosotros repasaremos con más calma en el próximo módulo del sistema inmune. Bien. La inflamación es buena. Yo creo que ya hemos discutido bastante por qué. Pero el problema es que la inflamación es muy sintomática. La inflamación duele. Y gracias a ese dolor es que los medicamentos conocidos como los antiinflamatorios son muy populares hoy en día, son de lo más popular. Los famosos AINES, que asumo que usted conoció en su clase de farmacología. Entonces, eso lo vamos a discutir en la próxima clase cuando hablemos sobre el ácido araquidónico. Vamos a hablar cómo funcionan un poquito los antiinflamatorios que son tan populares y por qué sirven para atenuar los síntomas. Entonces, la inflamación en exceso es mala, pero la inflamación deficiente también es mala. El mejor ejemplo que se me ocurre, que es uno que usted está familiarizado, es con el paciente HIV-Sida. El paciente no se puede defender frente a bacterias u hongos
que normalmente son en papel inofensivos para una persona con un sistema inmune competente. Entonces, la persona con HIV-Sida se muere de infecciones que normalmente no nos dejan hacer daño, hongos oportunistas, bacterias oportunistas, que son que al final del día le causan una neumonía y la persona inevitablemente fallece, porque su sistema inmune pues prácticamente no existe, ya en una etapa así de avanzada. Bien, vamos repasando entonces los principios básicos de la inflamación y parte de él importante es que la inflamación no puede ser eterna. Una vez que la inflamación acaba con el agente ofensor, la inflamación tiene que terminarse. Tiene que terminarse. ¿Y cómo ocurre eso? Porque esos neuroinflamatorios, citoquinas, histamina y compañía, se degradan o disipan. Otra cosa importante es que los leucocitos, hablando de estos, en este caso los neutrófilos, ellos no son eternos. Ellos viven unas 24 a 48 horas, una vez activados. Así que independientemente de que se hace o no el trabajo, ellos están programados para ser eliminados por apoptosis una vez que se activan. Si no fuera así, el neutrófilo seguiría disparando como loco en el tejido y créeme que el neutrófilo tiene una capacidad destructiva bien alta. Y una vez que tu cuerpo elimina el agente ofensor, tenemos unos otros mecanismos que reparan el tejido, mecanismos antiinflamatorios. De eso vamos a hablar nosotros en una clase dedicada a ese tema como tal. ¿Qué ocurre luego de que el tejido es, luego de que es eliminado el agente ofensor? El tejido tiene que ser reparado. Entonces eso lo vamos a discutir nosotros en una próxima clase. Nos vamos a centrar en cómo ocurre el ataque. Bien, denme un segundo para ir a la ventana que hace bastante calor y ya sigo. La champilla. Todo el día durmiendo, todo el día durmiendo. Bien, entonces la inflamación ocurre prácticamente en función de las mismas causas de lesión celular que conocimos nosotros en la clase anterior. Una infección obviamente va a causar inflamación, necrosis del tejido por la razón que más te guste va a causar inflamación, cuerpo extraño como esto que está acá. Quizá esta fibra no es la mejor, pero ponte que aquí hay una sutura, ¿okay? Así es como se ve en un microscopio, y entonces la sutura es algo infagocitable, un cuerpo extraño que tu cuerpo reconoce como algo que es malo y entonces llama a la inflamación. ¿Qué ocurre? Ese hilo de sutura es no fagocitable. El cuerpo se frustra, el sistema inmune se frustra y entonces recluta medidas extremas para eliminarlo. Al final no puede eliminarlo y lo que hace es crear un granuloma alrededor de ese material extraño, con estas células gigantes multinucleadas que tú ves aquí, ¿no? Gigantes porque tienen muchos núcleos, son macrófagos que se fusionan para tratar de erradicar ese material extraño. Obviamente no lo logran, se siguen frustrando y al final le queda encerrar ese hilo de sutura. Veremos después que el granuloma de este cuerpo extraño, a diferencia del tuberculosis, este de acá no hace necrosis central. El de la tuberculosis sí hace necrosis central. Esa es una diferencia fundamental. Aparte de la clínica, obviamente. Bien. Entonces ahora sí vamos a repasar con un poquito más de detenimiento qué ocurre durante el proceso de la inflamación, sobre todo la aguda. Entonces, dijimos que la inflamación se desencadena sobre todo porque un microbio / bacteria entró o porque tú tienes células muertas en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, lo primero es reconocer
que eso existe ahí. Entonces, ¿cómo lo reconoces? Bueno, porque tú tienes células que saben reconocer, ya sea bacterias, microbios, o también células necróticas, o sea, se dan cuenta que están ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que una comida está dañada y no está buena? Porque huele mal, huele raro. Entonces, del mismo modo, tus células saben detectar cosas que no están o que no deberían estar dentro de tu cuerpo. Entonces, tus fagocitos, o sea, tus neutrófilos, sobre todo, y tus células dendríticas tienen receptores para microbios, o sea, llaman los TLR o Toll-like receptors. Esos TLR detectan componentes que se encuentran en la pared de la bacteria. Entonces, una vez que esos componentes son detectados, se activan muchas citoquinas. Citoquinas que comienzan a traer leucocitos a ese sitio que está siendo atacado. También tenemos receptores que detectan que hay daño celular. Por ejemplo, cuando tú, si hiciste autopsia o si viste alguna autopsia alguna vez, o si trabajaste con cadáveres, cuando tú le abres la barriga a una persona, ¿qué va a salir? Tripas. Tripas, sangre, órganos, tira línea. Entonces, obviamente si es en una morgue no pasa nada. Pero si tú estás en el supermercado y tú ves a alguien con las tripas abiertas, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a salir huyendo. Yo salí huyendo de ahí. Dios mío. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás viendo un cadáver y tú lo que estás viendo es las tripas del cadáver. Es como si tú estás caminando y ves una tripa en el piso. O sea, tú sabes que eso no está bien. De un modo similar, nuestras células, algunas tienen forma de detectar restos de células que han sido atacadas. La célula se rompe y libera sus restos. Por ejemplo, libera ATP, libera potasio o libera DNA libre o ácido úrico. Esas sustancias son detectadas por ciertas células y son evidencia de que hay células que están muriendo o que están muertas, mejor dicho. Y entonces eso activa la interleucina 1, que entonces va a inducir la inflamación para eliminar esas células muertas. También tenemos proteínas en nuestro cuerpo, sobre todo las proteínas de complemento, que también se encargan de reconocer bacterias que estén dentro de la sangre. Y obviamente cuando eso ocurre, entonces van a inducir la inflamación. Bien. Vamos a entrar a hablar per se sobre la inflamación aguda. ¿Ok? Ya dimos ciertas generalidades sobre ella, que es rápida, que es sobre todo con los neutrófilos, pero de un segundito. Pero si viene, así que si viene, si viene, me concentré. Pero vamos a ver cómo ocurre eso. Y la inflamación aguda se caracteriza sobre todo por tener varios cambios vasculares. ¿Ok? Recuerda que los leucocitos viajan en la sangre. Eso es como si, por ejemplo, tú quisieras ir, ponte que tú vivieras en Tocumen y tú quieres ir a Albrook. ¿Cómo es más rápido llegar? ¿Llegar caminando o llegar en el metro? Obviamente es más rápido llegar en el metro. Entonces, tus leucocitos, para llegar más rápido al sitio de batalla, tienen que transportarse más rápido. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a cambios vasculares que permiten que haya un mayor flujo de sangre. Los vasos también, los endotelos que te dije, como estos que están aquí, los endotelos, por así decirlo, se abren, se vuelven más permeables, como si fuera un colador. Y esa permeabilidad permite que los leucocitos abandonen los vasos y entonces lleguen al sitio que está siendo atacado. ¿Ok? Entonces, una vez que ocurre eso, esos leucocitos en ese sitio de batalla comienzan a acumularse y activarse gracias a las citoquinas y entonces van a comenzar a batallar contra el agente ofensor. En el caso de la inflamación aguda, los principales leucocitos son los neutrófilos y en menor medida los macrófagos. ¿Okay? Entonces, cuando la gente es detectado, el agente ofensor, se comienzan a liberar mediadores inflamatorios que atraen esos neutrófilos y entonces comienza este proceso de inflamación. ¿Okay? Esas moléculas también hacen que aumenten el flujo sanguíneo, de manera que fluya más sangre, de manera que puedan llegar más leucocitos en menor cantidad de tiempo, gracias a esos cambios vasculares que están aquí. Bien. Entró una bacteria a tu cuerpo. Te cortaste, entró una bacteria, un cuchillo que estaba sucio, mala suerte,
todos están sucios, uno está estéril. Entonces, en ese sitio de lesión, aparte de la lesión física como tal, esas bacterias también son detectadas y se liberan entonces mediadores que van a cambiar los vasos sanguíneos y lo van a poner en un perfil de ataque para que favorezcan un proceso inflamatorio eficiente. Entonces, los principales cambios son un aumento de flujo sanguíneo y un aumento en la permeabilidad vascular. O sea, de esa manera, tú puedes reclutar una mayor cantidad de leucocitos para que lleguen al sitio de lesión. Entonces, hay que mover dos conceptos importantes, que son los trasudados y que son los exudados. Primero vamos a hablar un poquito de los exudados. Bien, este es un endotelio normal, este que está acá arriba en la A. Las células endoteliales están bien pegaditas y no permiten que salga nada o se fugue nada del vaso sanguíneo. Todo fluye normal. Entonces, cuando ocurre inflamación aguda, ponte que es por una bacteria, hay cambios vasculares, hay vasodilatación y también ves cómo se separan los endotelios. Y al separarse el endotelio, permite fuga de líquido. Ese líquido va a tener también proteínas plasmáticas y también va a tener leucocitos. Esa fuga de líquido, que es un líquido inflamatorio, repito, es un líquido que viene del vaso sanguíneo, tiene leucocitos, tiene también mucha proteína y también puede tener resto de células. Ese líquido nosotros le llamamos exudado. El exudado es un líquido que obedece un proceso inflamatorio de fondo y que se da esa acumulación de líquido porque hubo cambios vasculares, hubo un aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que permitió que todo esto se fugara. Eventualmente hay tanta fuga que ese líquido se acumula. Y esa acumulación de líquido, en este caso exudado, es lo que nosotros le llamamos coloquialmente edema. Ahora, el edema puede ser o trasudado o exudado. En este caso, un edema tipo exudado secundario a un proceso inflamatorio / infeccioso de fondo. El otro tipo de líquido que nosotros vemos que se puede acumular como edema es el trasudado. Ese es uno que quizás usted esté más familiarizado con. Ese es el clásico líquido que, por ejemplo, tienen las personas que se le acumulan, que se le hinchan las piernas. Por lo general, al que se le hinchan las piernas, ¿por qué ocurre esto? Porque tienes algún grado, no con las personas, por supuesto, te pongo un ejemplo así, pero no es que todo es así, no es que es 2 más 2. La falla cardíaca. El corazón es una bomba que recibe sangre y una bomba que, valga la redundancia, bombea sangre. Es en la falla cardíaca, ese efecto de bomba se va a ver alterado en menor medida o en mayor medida dependiendo de el grado de daño que tenga el corazón. El punto es que el corazón no recibe sangre adecuadamente. Tú sabes que tu corazón, tu lado derecho, recibe sangre de las venas cavas. Por alguna razón el corazón no está bombeando adecuadamente y entonces la vena cava se queda llena de más sangre. Llega un punto que la vena cava se acumula de mucha sangre. Sobre todo eso va a ser más dramático al sitio donde la gravedad afecta más, o sea, hacia los miembros inferiores. Entonces, eventualmente, por así decirlo, las venas de las piernas de una persona con falla cardíaca eventualmente van a comenzar a saturarse de demasiado volumen. Y como dije, el endotelio no es perfectamente hermético. Si le aumentas mucho la presión, va a comenzar a fugar líquido. Y entonces ese líquido se afuga al intersticio y entonces eso, cuando se acumule, es lo que va a representar el edema que le estoy tratando yo de ejemplificar. En este caso es un edema completamente distinto al exudado. Este edema es un edema mecánico, es un edema que se formó por un tema de presiones, de demasiada presión. La vena no soporta tanta presión y comienza a fugar líquido. El mejor ejemplo es la falla cardíaca, pero obviamente si a alguien a usted le pasa eso, no quiere decir que usted sufre el corazón. Hay otras causas, ¿ok? Pero es importante descartarlo. Entonces, por así decirlo, el trasudado, al ser un líquido que se fuga por un tema biomecánico, es un líquido que está limpio, ¿ok? Vamos a ser un líquido pobre en proteínas, pobre en leucocitos y definitivamente
no debe tener microorganismos porque esto no tiene ni una causa inflamatoria ni infecciosa de fondo. Y otra cosa importante, este caso del trasudado no tiene nada que ver con infección. Por lo tanto, no va a haber histamina ni tampoco mediadores inflamatorios. Por lo tanto, aquí la permeabilidad vascular va a ser perfectamente normal. Pero aquí, el exudado, el endotelio se abre, mientras que en el trasudado, el endotelio sigue normal. Es fundamental entender eso porque no es lo mismo un trasudado que un exudado. Repito, el exudado por lo general es inflamatorio y el trasudado es un tema biomecánico por una sobrecarga de líquidos. El punto es que cualquiera de los dos, tanto trasudado como exudado, se puede acumular y eso corresponde a lo que nosotros le llamamos de forma colectiva los edemas o el edema. La famosa pus, que usted ya conoce, es un tipo de exudado. Es un exudado que es rico, sobre todo en neutrófilos, para botar para el aire, es rico en líquido con células muertas y microbios. O sea, en la pus, si tú vas al microscopio, hay una pelea a muerte entre neutrófilos y bacterias. Entonces tú vas a encontrar ahí restos de células muertas. Eso es como si agarraras un cadáver y lo licuaras todo. Eso es pus. Una batalla entre leucocitos, sobre todo neutrófilos y bacterias. Es un líquido francamente inflamatorio, en este caso francamente infeccioso. Entonces, este permite la presión hidrostática y la coloidosmótica, tiene que ver con esto también, pero eso lo discutiremos nosotros en la clase de los trastornos hemodinámicos, cuando hablamos con más calma de este tema de los cambios vasculares. Bien, quizá ustedes no son de medicina, pero este ejemplo sirve bastante. Usted sabe que sus pulmoncitos y los míos también no están flotando en la cavidad torácica. Ellos tienen su forro que los protege, así como toda esta camisa negra. Yo no es que no se camisa por ahí. Ellos tienen su cubierta que es la pleura. Entonces, entre la pleura y el respectivo pulmón hay un espacio pleural. Entonces, a veces ese espacio pleural se puede llenar de líquido. Por ejemplo, con la falla cardíaca. Así como el corazón conecta con las venas periféricas del cuerpo, el corazón también conecta con el sistema vascular pulmonar. Entonces, cuando hay falla cardíaca, el sistema vascular pulmonar también se sobrecarga de sangre. Entonces, se sobrecarga tanto que esa sangre se acumula en los vasos pulmonares a un punto que comienza a fugar líquido. Y ese líquido se fugará eventualmente al espacio pleural. Repito, como es un líquido producto de un exceso de presión, o sea, una cosa mecánica, va a ser un líquido que va a ser limpio, pobre en proteínas, pobre en leucocitos y no debe tener microorganismos. Mientras que, perdón, hay a veces neumonías que se pueden complicar y pueden entonces esto conllevarte, por ejemplo, un derrame paraneumónico. Entonces, el líquido que se acumula en ese derrame paraneumónico va a ser un líquido inflamatorio, un líquido sucio, un líquido producto de una inflamación, donde sí hay cambios en el endotelio de los vasos. Hay aumento de la permeabilidad vascular y eso va a permitir que se fuguen bacterias, que se fuguen leucocitos, que se fuguen muchas proteínas. Entonces, cuando es por una causa infecciosa, o mejor dicho, inflamatoria, en este caso infecciosa, en este ejemplo que les di, entonces aquí vas a tener un líquido, una acumulación de líquido trasudado, un líquido sucio. Entonces es importante porque obviamente ambos son edemas, pero el tratamiento de cada uno es completamente diferente. Obviamente si es una neumonía, tienes que dar antibiótico. Pues es una falla cardíaca, ¿qué antibiótico qué le vas a dar? Tienes que resolver el corazón. Entonces, por eso es importante reconocer esto. Una forma de reconocerlo es estudiando estos líquidos. Eso se puede. Por supuesto, ¿no? Obviamente, cada situación, cada escenario va a tener su respectivo contexto clínico. Bien. Si agarrara esos pulmones y los viera al microscopio, vieras que el pulmón con el trasudado, obviamente, por eso tiene que hacer histología, por cierto. Yo puedo decirle ciertas cosas, pero histología no puede echar para atrás porque no voy a acabar nunca. Estos son los espacios alveolares y los espacios alveolares deben estar blancos, deben estar llenos de aire. Pero en este caso,
está lleno de este material rosado. Todo esto es un montón de líquido, ¿ok? El espacio alveolar está encharcado, está lleno de líquido. Por supuesto que ese pulmón no ventila adecuadamente. Por eso que el paciente con falla cardíaca va a tener dificultad para respirar, porque en sus pulmones no están sobrecargados de agua, sobrecargados de líquido. También vas a ver mucha congestión vascular, porque recuerda que los vasos sanguíneos están llenos de sangre. Importante, aquí hay poca o nula inflamación, poquita. Mientras que la diferencia es que está acá, este es un exudado clásico de una neumonía. Aquí con el cursor voy a dibujar el espacio alveolar y ves que todo está lleno de neutrófilos, harto de neutrófilos. ¿Y por qué los neutrófilos están ahí? Porque están tratando de comerse una bacteria. Eso es clásico de una neumonía bacteriana. Entonces, esto que está acá a la izquierda, esto es trasudado por un tema mecánico, secundario a una falla cardíaca, y esto que está acá es un exudado, secundario a un proceso inflamatorio, en este caso refiriéndonos a una infección, una neumonía bacteriana, que son completamente distintos uno del otro. Esto que está acá es un corte de colon, se conoce la mucosa, ¿no? Clásico, epitelio, cilíndrico, simple, como son las caliciformes y microbiosidades. Y ven esto que está acá, esta bola que está aquí, o este espacio que está relativamente delimitado. A eso nosotros le llamamos microabscesos. Si fuéramos a hacer más un aumento, aquí veremos que esto es un montón de neutrófilos, bacterias y debris celular. Esto prácticamente que está aquí es una colección de pura pus, prácticamente. ¿Okay? Eso ocurre sobre todo cuando hay enfermedades inflamatorias intestinales o apendicitis. ¿Okay? Para que sepan, perdón. Bien. Entonces hemos repasado algo de los cambios vasculares que ocurren durante la inflamación aguda. Ocurre esto, ves cómo los vasos aumentan su calibre. Eso se llama vasodilatación y eso ocurre sobre todo gracias a la histamina. Ah, por cierto, ya sé que le iba a decir ahora que vos estás anaranjadito. Cuando tienes una alergia porque sin querer corriendo te comiste un arroz con camarones, combinación que tiene el camarón por mala suerte, ¿qué vas a tomar tú para mejorar los síntomas? Bueno, vas a tomar algo que se llama clortrimetrón o difenidramina o clorfeniramina. Todos esos medicamentos colectivamente pertenecen a la familia de los antihistamínicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inhiben esto que está acá. E inhiben entonces todos los efectos vasculares que provoca esa histamina. Por eso es que los síntomas deben mejorar. Deben mejorar. Entonces, la vasodilatación eventualmente hace que el flujo sanguíneo aumente, ¿ok? Y como llega más sangre a ese sitio afectado, se pone rojo, lleno de sangre y también se puede poner caliente. De ahí vienen esos signos de la inflamación, de los cambios vasculares. Recordemos también que el endotelio se abre y permite la salida de exudado. ¿Ves todo el líquido que ataca el intersticio? Un montón de leucocitos. Eso es un líquido de exudado. Eventualmente, el vaso sanguíneo queda todo ingurgitado, todo lleno de pura sangre, todo soplado. Entonces, eso concentra mucho eritrocito, así como tú lo ves aquí, se llama congestión vascular. Entonces, el flujo sanguíneo eventualmente aquí se pone un poco más lento porque la sangre es más viscosa. Entonces, eso permite que los leucocitos que están aquí puedan abandonar el vaso con más facilidad y salgan, como lo ves acá, al intersticio. ¿Okay? Esa sangre estancada hasta ese punto, eventualmente, se llama éstasis vascular. Eventualmente, esa éstasis favorece que los leucocitos interactúen con el endotelio, se pegan literalmente. Entonces, ahí hay una interacción fuerte entre leucocito y endotelio que permite que ese neutrófilo, en este caso, pase de acá adentro y llegue a los tejidos que están afectados. Eso se logra gracias a moléculas de adhesión que permiten la migración de ese leucocito de acá dentro del vaso hacia acá afuera al sitio de batalla. Eso, si no me equivoco, lo vamos a discutir al final de esta clase. Bueno, ya. No, todavía no. Bien. Entonces dijimos nosotros, o dije yo mejor dicho, que
hay muchos cambios durante la inflamación aguda con respecto a los vasos, sobre todo cuando hay ese aumento de la permeabilidad vascular, como esto que ves aquí. El endotelio se abre y permite la fuga de muchas cosas, sobre todo leucocitos y proteínas que van a formar eventualmente ese exudado, quien favorece estos cambios o este aumento de la permeabilidad vascular, sobre todo la histamina, pero participan otros mediadores como la bredicinina y los leucotrienos. Esto ocurre rápido y ese fenómeno ocurre sobre todo en las vénulas postcapilares. ¿Por qué? Por ejemplo, el mismo ejemplo del metro. Tú te montas en el metro en Tocumen y vas hacia Albrook. No es que tú te vas a aventar el metro cuando el metro está en movimiento. Porque obviamente aparte de que te vas a matar, no te puedes bajar porque el metro va demasiado rápido. O sea, no funciona así. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. La sangre arterial corre demasiado rápido. Eso que tú ves en la televisión de cuando a alguien le cortan una arteria y sale un chorrito, eso es verdad. Hasta cierto punto, pues, las arterias, la sangre pulsa bien rápido. Si alguien secciona una arteria, sale un chorrito. Entonces, como la sangre fluye tan rápido en las arterias, para los leucocitos es muy difícil abandonar en ese momento la circulación, en ese punto, mejor dicho. Eventualmente la sangre arterial llega hasta la meta arteriola, pasa a los capilares y después pasa a la vénula postcapilar. Una vez en la vénula postcapilar, la sangre, toda la velocidad prácticamente se ha frenado toda. O sea, la velocidad es bien lenta en ese punto y eso es lo que le permite entonces al leucocito interactuar con más facilidad para poder abandonar el vaso sanguíneo. Lo mismo ocurre en el metro. Usted se baja del metro cuando el metro se detiene. Usted se baja del metro cuando el metro se detiene. No se va a bajar cuando esté en movimiento. Entonces, por eso es que la vénula postcapilar es el vaso de elección para que el leucocito abandone la circulación. Bien. También otros cambios que pueden haber, puede ser que ponte que tú te cortaste, obviamente eso generó daño directo al endotelio. Hay ciertos tipos de lesión que provocan mucho daño endotelial, infecciones con bacterias que provocan toxinas, quemaduras, eso sí provocan mucho daño al propio endotelio como tal. Entonces es importante comprender que existen cambios vasculares que permiten la fuga de leucocitos, proteínas y líquidos, que es lo que va a favorecer una inflamación aguda. Eso ocurre relativamente rápido. Bien. En inflamación aguda también participan el sistema linfático. ¿Okay? Esto que está acá es un ganglio, usted lo debe conocer ya. Ganglio linfático con su corteza y sus folículos linfoides. El sistema linfático es una especie de sistema de alcantarillado, porque nosotros siempre estamos fugando cierta cantidad de líquido porque nuestro volumen cambia constantemente. Entonces hay veces que el líquido se derrama un poquito en el intersticio, pero ese líquido es drenado gracias al sistema linfático. Lo mismo ocurre en inflamación aguda. Como les dije, ¿no? Tu cuerpo en el sitio de ataque se va a acumular de puro exudado. Si no fuera por los linfáticos, aumentaría mucho de volumen ese sitio. Este linfático va drenando el exceso de líquido. Entonces, por ese exceso de líquido también se pueden fugar leucocitos, bacterias, y esas bacterias pueden llegar al ganglio linfático y entonces pueden proliferar ahí. Por eso es que hay ciertas infecciones donde, un ejemplo clásico es los resfriados, que a la gente se le aumentan de tamaño las amígdalas o las tónsilas, la que más le llaman las glándulas, no son ninguna glándulas. Las glándulas, desde el punto de vista histológico, son muy distintas a las amígdalas. Las amígdalas son tejido linfoide. Entonces, cuando hay una infección de vía respiratoria, ese tejido linfoide, así hiperplasia, prolifera para poder ayudar a eliminar esa infección. Entonces, ¿por qué? Porque está filtrando virus, etcétera, para tratar de eliminarlo. Entonces, también se pueden inflamar y entonces también puede ser, dependiendo de la infección, parte de un proceso inflamatorio agudo. Bien. Entonces, este que está aquí a nuestra derecha es el protagonista principal de la inflamación aguda. Es el clásico neutrófilo polimorfo nuclear. Es una célula relativamente grande en comparación con un eritrocito. El eritrocito puede medir 732, 735 micras.
Este mide el doble, de 12 a 15 micras. El núcleo es clásico, como dice la palabra, el nombre de él, es un núcleo polimorfo nuclear. No es que tiene muchos núcleos, sino que es un núcleo que hace muchos lóbulos. Por lo general, 3 lóbulos. ¿Okay? Y otra cosa que él tiene es que tiene mucho citoplasma y dentro del citoplasma hay un montón de gránulos que están llenos de sustancias que son tóxicas para las bacterias, que son perjudiciales también para nuestros propios tejidos. Entonces, este que está aquí, este es el principal artista o el principal participante de la inflamación aguda. Él responde rápidamente al llamado cuando hay un ataque durante la inflamación aguda. Eventualmente el macrófago también participa, pero su papel es más, demora más en llegar. Por eso es que el macrófago puede participar, pero él adquiere más protagonismo es durante la reparación del tejido, que forma parte de la etapa final de la inflamación crónica. Entonces, este neutrófilo que está aquí, él es especialista en comer bacterias. La palabra correcta es fagocitar. También puede comer tejido necrótico. Eso sobre todo es especial el macrófago. El macrófago es el que come más tejido necrótico. Son unos Pac-Man. Son fagocitadores por excelencia. ¿Qué ocurre? Él es bueno eliminando bacterias, pero cuando las elimina, a veces se pasa de la mano. Por ejemplo, es como si tú haces yo creo que he dicho este ejemplo varias veces, pero voy a repetirlo. Estás en Albrook Mall, llegaste desde el metro, y qué leche que ese día se formó una balacera dentro del mall. Por que fue una balacera leve. Entonces, ponte que y atraparon a los maleantes, pero una bala se fugó y reventó la ventana de un local. O sea, nadie quiere hacer eso. Eso fue daño colateral. Ahora, ¿quién paga eso? Qué mala suerte. Bueno, lo mismo ocurre con el neutrófilo. El neutrófilo comienza a disparar contra la bacteria, la mata, pero en ese intento también mata o destruye nuestros propios tejidos. ¿Okay? Provoca daño colateral sin querer queriendo. Por eso es que el neutrófilo no puede ser eterno, porque si fuera eterno, acabaría contra todos nuestros tejidos. Por eso es que la inflamación aguda tiene que ser autolimitada, no puede ser eterna. Entonces, aquí en esta tablita que es del libro, tiene bastantes datos sobre la comparación entre neutrófilos y macrófagos. Por ejemplo, el neutrófilo vive 1 o 2 días, mientras que el macrófago hay unos que son residentes que pueden vivir años. Un spoiler, pues, porque el macrófago no solamente es fagocítico, el macrófago también, les dije que es una célula residente en tejidos, es centinela, presenta antígenos y también es una célula que puede reparar el tejido, repara de hecho el tejido. El macrófago es muy versátil, por eso es que puede vivir mucho tiempo dependiendo de cuál sea su perfil. Entonces, otra cosa importante es que el neutrófilo es un especialista en destrucción, tiene especie de reactividad de oxígeno, se granula, tiene un montón de mecanismos para destruir bacterias. El macrófago tiene, pero no tanto como el neutrófilo. Una tarea para ustedes que van a poner el quiz. ¿Cuál es el precursor del macrófago? Por ahí en la diapositiva lo dice. Búsquelo. Bien. Está un poco corto esta clase, pero está bien, porque la verdad sí, porque no es mucho. A ver, muchas tienen preguntas hasta aquí. Dudas o comentarios para que se siga después. Ay, 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 ay. Oficial. Está bien. Sí, mejor así, mejor así. Dudas, preguntas, comentarios. Ah, ya sé. Antes que sigan, obviamente el quiz de la semana esta se me fue la onda. De verdad que no lo programé y me dormí. Así que, como le digo, después cuando son las notas les voy a reconocer unos puntos en otra cosa. Obviamente la otra semana, el lunes, no va a haber quiz, porque es lunes de carnavales, así que ni me pregunten por eso. Será hasta la de más arriba. Entonces, en ese quiz vamos a hablar de lo que no dimos la semana pasada, en el quiz pasado, que es sobre la adaptación celular y algo sobre la inflamación. ¿Qué más tengo pendiente con ustedes? Y después de eso vamos a ver el parcial. Todavía, porque todavía faltan algunas clases. Pero yo les aviso con tiempo, por lo menos con 2 semanas de anterioridad. De más está decirles que ustedes deberían estar estudiando ya. Porque si se dan cuenta, yo tarea no les dejo. Porque eso nadie aprende y yo no voy a calificar tarea porque me parece tonto eso. Me parece una pésima manera de calificar. Por eso es que yo cuando son los quizzes sí le doy duro
para que estudien a la fuerza, aunque no les guste. Eso me parece que a lo bruto sí funciona, pues, ni modo. Esa es mi metodología. A veces funciona, a veces no, pero tareas sí no, lo siento, eso sí no. Porque tarea renuncio. Pero bueno, tienen preguntas, dudas, comentarios. Bueno, si no es así, entonces nos veremos nosotros, si Dios quiere, espero que quiera, hasta el otro jueves. Entonces, sin más que decirles, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, gracias. Cuídense.